Hola, mi nombre es Matías Cabelli, soy asistente del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Hoy les voy a presentar adaptaciones cardiovasculares y respiratorias al embarazo. Esta es la parte 1. Esta polimedia es referente al curso de cardiovascular y respiratorio del módulo de CBCC4 del año 2019. Sabemos que existen modificaciones de la fisiología materna producidas por el embarazo. Estas modificaciones abarcan prácticamente a lo que son todas las funciones del organismo materno y afectan a múltiples tejidos. Estamos hablando de modificaciones endocrinas, modificaciones claras metabólicas, renales también, del sistema digestivo, del sistema nervioso central, y también vamos a tener modificaciones de los sistemas cardiovascular y respiratorio. En estas dos polimedias nos vamos a centrar en estas modificaciones, las modificaciones maternas durante el embarazo del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Dichas modificaciones van a servir como mecanismo de adaptación para mantener a la madre mientras se permite el crecimiento del desarrollo del feto, este crecimiento que se da rápidamente durante el embarazo, ¿sí? Vamos a tener que conocer estas modificaciones en la clínica para poder interpretar correctamente estas variaciones, ¿sí? Por otra parte, necesitamos conocer estas modificaciones porque pueden haber desvío en cuanto a los parámetros fisiológicos normales de algunas de estas modificaciones que pueden ser indicio de patologías durante el embarazo, al igual que debemos tener en cuenta que el embarazo es un desafío importante para el organismo materno que puede empeorar enfermedades preexistentes tratadas o inclusive dejar en evidencia enfermedades preexistentes que no se tenían en cuenta antes del embarazo o que no afectaban la fisiología normal de la madre antes del embarazo. Empezamos simplemente diciendo el peso corporal, que está claro que durante el embarazo el peso corporal aumenta a término. Al término del embarazo, estamos hablando a unas 38 a 40 semanas, este peso aumenta en unos 11 kilogramos en promedio, esto equipara aproximadamente un 20% del peso de la madre antes del embarazo, o sea, un gran aumento de peso. También presenta una gran variabilidad, estamos hablando que puede variar entre 6 kilogramos y 15,6 kilogramos. Estos 6 y 15 kilogramos hablan del percentil 10% y 90% de la distribución de pesos en la población de madres analizadas. En este cuadro de acá les muestro el índice de incremento trimestral de los percentiles 10, 50 y 90% del peso corporal materno en gramos, ¿sí? Lo que tenemos, si vemos el P50, o sea, el peso en el percentil 50% de la distribución, lo que vemos que el primer trimestre hay un aumento de 1.650 gramos. En el segundo trimestre se da el máximo aumento de peso de unos 5,8 kilogramos o 5.850 gramos o más. Y en el tercer trimestre, entre la semana 28 y 40, se da un aumento un poco menor, pero hay un aumento de 3,8 kilogramos, ¿sí? Es responsable de este aumento de peso, claramente, el aumento del tamaño del feto, la placenta y el líquido amniótico que crecen rápidamente durante el embarazo. También va a ser responsable de este aumento de peso el aumento del útero y las mamas, así como aumento de los depósitos grasos en la madre. Y por último también el aumento de los líquidos extracelulares, estamos hablando del líquido intersticial más el plasma, que son los que nos van a interesar ahora. Entonces, durante el embarazo claramente lo que hay es una retención de agua. Esta retención de agua puede subir hasta los 6,5 litros y está dado por distintos factores. Entre ellos tenemos los estrógenos, que favorecen la retención de líquido en el medio extracelular, particularmente en los tejidos conjuntivos. Vamos a también tener durante el embarazo lo que son reajustes de los umbrales osmóticos, significa que los centros que regulan la osmolaridad del medio interno van a permitir descensos de la osmolaridad del medio interno sin generar los mecanismos
los mecanismos de recuperación de la osmolaridad del medio interno, permitiendo tener un medio interno más diluido durante el embarazo. Vamos a tener también aumentos de la presión venosa, principalmente en los miembros inferiores. Esto está dado por aumento de lo que son las presiones extravasculares generadas por el crecimiento del útero principalmente, que favorecen a la generación de edema en los miembros interiores, miembros inferiores, muy típico al final del embarazo. Por otra parte, también vamos a tener durante el embarazo una hipoproteinemia, o sea que la concentración de proteínas en sangre materna durante el embarazo va a disminuir. Esto, por una parte, también va a disminuir lo que es la presión coloidosmótica de la sangre, por lo tanto, esto va a hacer que el agua tienda a ir desde los tejidos vasculares, desde la sangre hacia el intersticio, favoreciendo también a este proceso de formación de edema, principalmente también en los miembros inferiores. Vamos a tener también que la retención de agua está favorecida por modificaciones también hemodinámicas que aumentan la reabsorción tanto de sodio y de agua y que van a depender también de este crecimiento del útero y su contenido y de cambios en las presiones venosas, como vamos a ver ahora. Vamos a tener cambios hemodinámicos, por ejemplo, generados por la posición de pie de la madre. Cuando la madre está de pie, en el embarazo tenemos este aumento del útero que genera presiones extravasculares en las venas, en el retorno venoso, que van a favorecer el estancamiento de la sangre en las venas, ¿sí? Principalmente de los miembros inferiores. Este estancamiento va a disminuir el volumen efectivo de sangre circulante, así como el gasto cardíaco durante la posición erecta, o sea, de pie. Este descenso del gasto cardíaco y el volumen de sangre circulante va a estimular los receptores de volumen, los receptores centrales que sensan los cambios de volumen sanguíneo y van a aumentar la secreción de ADH, la hormona antidiurética, la ADH, lo cual va a aumentar la reabsorción de agua a nivel del túbulo distal de la nefrona. De esta forma se va a aumentar la retención de agua. También este proceso de disminución de gasto cardíaco y disminución de volumen sanguíneo va a generar también aumento de la secreción de aldosterona, que a nivel renal favorece la reabsorción de sodio y consigo la reabsorción de agua, también aumentando lo que es la retención de líquido durante el embarazo. Y también vamos a tener el otro factor que es la disminución del gasto cardíaco, va a generar también disminución del flujo plasmático renal y del volumen de filtración glomerular, por lo tanto también va a favorecer la disminución de la cantidad de agua y de sodio que se filtran a nivel de la nefrona. Esto entonces vamos a tener que durante el embarazo aparece una clara hipervolemia, significa que el volumen de sangre total aumenta, este aumento puede llegar hasta un 40 o un 45% por encima de lo que es el volumen sanguíneo de la madre antes del embarazo. Esta hipervolemia cumple funciones de cubrir las demandas metabólicas del útero que se encuentra vascularmente hipertrófico. También va a aportar abundancia de nutrientes y elementos para sostener tanto a la placenta y el feto, que como sabemos van creciendo rápidamente y cada vez van demandando más. Pero también esta hipervolemia cumple funciones protectoras. Van a proteger a la madre y al feto de los efectos nocivos de la disminución del retorno venoso, que se dan principalmente en la posición supina y erecta. Vamos a ver que los cambios posturales de la madre durante el embarazo, principalmente en las últimas etapas del embarazo, pueden generar cambios del retorno venoso por estos cambios de compresiones extravasculares generados en el crecimiento del útero y su contenido. Por último, esta hipervolemia también va a ser muy, muy importante para salvaguardar a la madre contra los efectos de la pérdida de sangre durante el parto. En el parto natural vamos a tener una pérdida aproximadamente entre 300 y medio litro de sangre y en la cesárea vamos a tener una pérdida aproximadamente entre 750 y 1000 mililitros de sangre. Estas pérdidas en el embarazo no son significativas, estas mismas pérdidas pueden ser muy significativas en la mujer no embarazada. Por eso va a ser muy importante esta hipervolemia.
En cuanto a la sangre, en esta tabla lo que les muestro son los valores promedios de volumen plasmático, volumen globular y sanguíneo total y el hematocrito de las mujeres sanas y no embarazadas y las embarazadas. Aquí podemos ver el volumen sanguíneo total en la mujer no embarazada, aproximadamente 4.000 mililitros. Luego tenemos el volumen a las 20 semanas de embarazo, a las 30, a las 34 y a término a las 40 semanas. Vemos claramente que desde el no embarazo empieza a crecer el volumen sanguíneo. Crece unos 600 mililitros, luego crece unos 1.300 a las 30 semanas. Tenemos cerca de la semana 32, entre la 32 y 34 se da los máximos de volumen sanguíneo total, aproximadamente unos 5.400 mililitros. Y luego tenemos un pequeño descenso de volumen sanguíneo hacia al término del embarazo, ¿sí? Entre la semana 38 y 40 del embarazo. Vamos a ver que el volumen plasmático y el volumen globular acompañan, de hecho son los responsables, estos aumentos del volumen plasmático y globular, los responsables del volumen sanguíneo total en gran parte. ¿Sí? Acá en esta gráfica lo que vemos es lo mismo, pero vemos los cambios percentuales con respecto a los niveles sin embarazo, o sea, 0 significan los niveles de volumen sanguíneo, plasmático y el volumen eritrocitario en la mujer no embarazada, y este es el porcentaje de cambio durante el embarazo. Acá en el eje de la psiquis tenemos las semanas de gestación, y lo que vemos que a medida que avanza el embarazo hay un aumento del volumen sanguíneo. Ya a las 10 semanas se puede ver un aumento significativo del volumen sanguíneo, y más o menos entre las 32 y 34 semanas se llegan a los máximos de volúmenes sanguíneos. Luego del parto, pocas semanas después, se llegan a volúmenes sanguíneos iguales a previos al embarazo, iguales a los que se tienen previos al embarazo. Si vemos, el volumen plasmático acompaña este crecimiento del volumen sanguíneo y el volumen eritrocitario también aumenta por acción durante el embarazo, aumento de la acción de la eritropoyetina. Pero vamos a ver, si vemos en detalle, vamos a ver que aumenta más el plasma de lo que aumenta el volumen eritrocítico, ¿sí? Por tanto, vamos a tener que en cuanto a las concentraciones de hemoglobina y el hematocrito, este gran aumento del plasma va a dar una disminución al final de la concentración de hemoglobina y el hematocrito. Vamos a tener que en la no gestante estos valores están aproximadamente entre 3 y 14 gramos por cada 100 mililitros y que durante el embarazo es normal obtener valores entre 12,5 gramos cada 100 mililitros hasta valores aproximadamente de 11 gramos por cada 100 mililitros entre la semana 32 y 35 del embarazo. A estos valores reducidos de concentración se le llama normalmente anemia fisiológica del embarazo, ¿sí? Anemia, se le llama anemia como si fuera es porque los valores son similares a los que se obtiene. Es un valor que en una mujer no embarazada indicarían probable anemia. Sin embargo, la mujer embarazada estos son valores normales. Sin embargo, si estos valores están por debajo de lo que serían 11 gramos por cada 100 mililitros, en el embarazo avanzado deben considerarse anormales y casi siempre es el resultado de déficit de hierro, ¿sí? Que normalmente se puede suplementar con una dieta balanceada o a través de suplementos. En cuanto al plasma y el suero, vamos a tener que en el plasma se observa una verdadera dilución acuosa, ¿sí? Vamos a tener disminución de las concentraciones proteicas, hablábamos principalmente de la albúmina, disminuciones de electrolitos, disminuciones de los aminoácidos, desciende también la urea. Todo esto genera una disminución, una caída de la concentración de partículas osmóticamente activas, lo que hace que la presión coloidosmótica del plasma disminuya. Esto, lo que les decía, favorece la formación de edema, principalmente en miembros inferiores. Vamos a tener también aumento de lípidos, un progresivo aumento de lípidos totales en plasma a medida que avanza el embarazo, además de otras variaciones en lo que son enzimas, hormonas, etc. En cuanto al aparato cardiovascular, en esta gráfica se muestra el gasto cardíaco
en función de las distintas etapas. En amarillo tenemos el no embarazo. En la mujer no embarazada, aproximadamente el gasto cardíaco va a estar en unos 5 litros por minuto, en promedio aproximadamente, esto es variable. Vamos a tener que durante el embarazo, las semanas de gestación, en este caso tenemos de la 20 a la 24 en azul, y acá más claro de 28 a 32 y más de 38 a 40 a término, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Un claro aumento del gasto cardíaco. Cercano a término, el gasto cardíaco desciende un poco. Luego acá tenemos lo que es el gasto cardíaco durante el trabajo de parto, las distintas etapas, vemos cómo el gasto cardíaco aumenta hacia las últimas etapas del trabajo del parto. Y por último, el gasto cardíaco en litros por minuto en el puerperio inmediato al parto, que aumenta inclusive por encima de los valores del trabajo de parto. En cuanto a este volumen en minutos, ¿sí? Este gasto cardíaco aumenta desde la semana 5 del embarazo, ya se puede observar un aumento del gasto cardíaco significativo a partir de la semana 5 del embarazo, y se da este aumento de gasto cardíaco por aumento de la frecuencia cardíaca, que puede aumentar entre un 10 y un 15%, aumenta ya pudiendo llegar inclusive a valores de 85 y 90 latidos por minuto, esto es en reposo, ¿sí? Y por otra parte vamos también a tener aumentos del volumen sistólico que pueden llegar a 30% a la mitad del embarazo, ¿sí? En cuanto a la presión arterial, vamos a tener un claro descenso de la presión arterial sistólica durante el embarazo y la presión también de la presión arterial diastólica, ¿sí? Vamos a ver que estos descensos de la presión arterial sistólica y diastólica se dan preferentemente en el segundo trimestre y en el principio del tercer trimestre y aumentan un poquito cercanos al término del embarazo, ¿sí? Y por otra parte podemos observar que los descensos de la presión arterial sistólica y diastólica, el descenso de la presión arterial diastólica es mayor que el descenso de la presión arterial sistólica durante el embarazo. Otra de las características importantes que son que los cambios posturales van a afectar la presión arterial. Acá vemos la presión arterial sistólica en azul y en rojo y la diastólica también en azul y en rojo, y en azul es medida durante la posición supina y en rojo se mide durante el decúbito lateral izquierdo. Podemos ver que durante el decúbito lateral izquierdo la presión arterial, tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica son bastante menores, llegando a valores que pueden ser inclusive en algunos momentos cercanos a 20 milímetros de mercurio de diferencia en presión arterial de acuerdo a la posición de la madre durante la medición. En cuanto a la resistencia vascular, vamos a tener nosotros vimos que hay una disminución de la presión arterial media durante el embarazo. Esta disminución de la presión arterial media se da con aumento del gasto cardíaco y esto va a implicar necesariamente una disminución de la resistencia arterial periférica, ¿sí? De hecho, esta gráfica lo que muestra es la resistencia vascular periférica total durante las distintas semanas del embarazo. Vemos que hay un descenso progresivo de la resistencia vascular periférica, que ya llega a valores bastante bajos luego de las 10 semanas de embarazo. Se mantiene esto durante varias semanas y presenta al final del embarazo a término un pequeño aumento de lo que es la resistencia vascular periférica. Estamos hablando de descensos de la resistencia vascular periférica, tanto sistémica como de la circulación pulmonar. Las causas de este descenso de la resistencia vascular periférica se proponen distintas causas, principalmente menores respuestas presoras a los vasoconstrictores sistémicos, como pueden ser la angiotensina 2, la ADH y la noradrenalina y la adrenalina, y también a estímulos vasodilatadores presentes durante el embarazo, como pueden ser los estrógenos, que a su vez favorecen la menor respuesta presora de los vasoconstrictores, el óxido nítrico, las prostaciclinas y la relaxina. En cuanto a lo que es la presión venosa, vamos a tener que no hay cambios significativos de presión venosa si se miden en los miembros superiores del cuerpo. Sin embargo, vamos a tener un aumento progresivo durante el embarazo en lo que son los miembros inferiores,
y que estos cambios de presión venosa también son ampliamente afectados por los cambios posturales de la madre, o sea, en qué momento y en qué posición se miden estos cambios de presión venosa. La presión venosa, estos cambios de presión venosa, aumentos de presión venosa, están relacionados a mecanismos de compresión mecánica del útero sobre la vena ilíaca y la vena cava inferior, ¿sí? Como se puede ver acá. También por compresión de la cabeza fetal sobre la vena ilíaca luego de las 32 a 34 semanas del embarazo, ¿sí? Vamos a tener a veces también relacionado el aumento de la presión venosa a la constricción de la vena cava en el iliato diafragmático dado por la torsión del hígado al desplazarse durante el embarazo. Y por último vamos a tener aumentos de presión venosa que pueden estar relacionadas a la obstrucción hidrodinámica producida en la vena cava por el desagüe sanguíneo proveniente del útero. Vemos que el gasto cardíaco, o sea, el volumen minuto que pasa por el útero va aumentando a medida que aumenta el tamaño del útero y los requerimientos metabólicos del feto y la placenta. Por tanto, este aumento del volumen minuto va a hacer que el desagüe sobre la vena cava aumente progresivamente a medida que aumenta el embarazo. En cuanto al corazón, vamos a tener que estos cambios anatómicos, van a haber ciertos cambios anatómicos, entre ellos el aumento del útero y su contenido va a generar un desplazamiento de las vísceras, que entre ellos va a generar una elevación del diafragma. Esta elevación del diafragma puede llegar hasta unos 4 centímetros en el embarazo a término. Por otra parte, el corazón no solamente se va a levantar, sino que se va a inclinar un poco hacia adelante y un poco hacia la izquierda, ¿sí? También va a girar un poco sobre su propio eje longitudinal el corazón y se tiende a ver un poco de aumento de lo que es el derrame pericárdico totalmente benigno en este caso. Todas estas cosas generan también un aumento de la imagen radiográfica del corazón. Se puede ver un claro aumento dado por este desplazamiento y el aumento del derrame pericárdico, un claro aumento de lo que es la imagen cardíaca por radiografía. En cuanto al electrocardiograma, vamos a ver un desplazamiento del eje eléctrico medio del corazón, generalmente estaba entre 0 y 90 gramos, vamos a ver un desplazamiento del eje eléctrico medio del electrocardiograma en el plano frontal referente a la actividad ventricular, al QRS, al complejo QRS, que va a estar aproximadamente unos 15 grados hacia la izquierda, ¿sí? En promedio. Y por otra parte también durante el embarazo se van a presentar alteraciones en los sonidos cardiográficos, a veces algunos soplos, algunos sonidos que se le nombran soplos durante el embarazo, que van a ser también totalmente benignos y relacionados con estos cambios anatómicos del corazón, y luego del parto estos sonidos desaparecen totalmente, siendo totalmente benignos. En cuanto a la bibliografía recomendada, nosotros utilizamos el libro Schwartz, Obstetricia, la quinta edición en español, el capítulo 4, el libro de Williams, de Obstetricia, la edición 23 en español, el capítulo 5 de la sección 2, y también el libro de Bessie Taylor, Bases fisiológicas de la práctica médica, las ediciones 12 en español, el capítulo 61. Elegimos esta bibliografía porque presenta capítulos específicos con esta temática, no están distribuidos en todo el libro, además porque es bibliografía que está disponible en la biblioteca de Facultad de Medicina, tanto para pedir, para llevar, como para utilizarlos en sala. Muchas gracias.